Era un domingo radiante en San Agustín del Río, el cielo despejado, los árboles vibrando con una brisa tenue y el repique de las campanas marcaban el inicio de la misa matutina. Los fieles llegaban puntuales, como cada semana, llenando poco a poco los bancos de la iglesia. El padre Matías, un hombre de rostro sereno y voz profunda, se preparaba en la sacristía, acomodando la estola sobre su sotana con el mismo cuidado ritual de siempre. Llevaba más de 20 años oficiando en aquella parroquia y su presencia era tan firme como las paredes de piedra que la sostenían. La misa transcurrió con normalidad. Cantos, lecturas, la homilía sobre el perdón, las ofrendas. Todo conforme al rito. Al llegar la bendición final, el padre Matías alzó los brazos y pronunció con solemnidad: «Que el Señor los bendiga y los proteja, hoy y siempre. Amén». El coro entonó el último canto y los fieles comenzaron a salir entre saludos y murmullos. Algunos esperaban cerca del altar para conversar con el sacerdote, como solían hacer, pero pasaron minutos. Y él no volvió a aparecer. No estaba en la sacristía ni en el pequeño jardín trasero, tampoco en su cuarto. Los voluntarios y algunos feligreses comenzaron a buscarlo por toda la iglesia. Nada, ni rastro. La policía fue llamada. Revisaron cada rincón del templo, desde el campanario hasta el soto, sin hallar indicios de fuga, lucha o accidente. Las cámaras de seguridad, recién instaladas semanas antes, mostraban al padre entrando al confesionario justo después de la misa, pero nunca saliendo. No había más registros. Era como si se hubiese desvanecido. Aquí comienza uno de los casos más inquietantes jamás ocurridos en México. Si te gustan los misterios basados en hechos reales y leyendas oscuras, suscríbete ahora al canal. Así no te perderás ninguna historia como esta. Los días siguientes se vivieron con creciente inquietud. Las autoridades inspeccionaron las inmediaciones, interrogaron a cada uno de los asistentes, revisaron registros de llamadas, cartas, cualquier cosa que diera una pista. El Vaticano envió un delegado. Nada. Oficialmente, el padre Matías fue declarado desaparecido. Algunos creyentes comenzaron a afirmar que había sido elevado por los cielos, un acto divino por su santidad. Otros murmuraban que había sido castigado por saber algo que no debía. La iglesia fue cerrada. Las campanas enmudecieron. Las velas dejaron de encenderse y el polvo comenzó a acumularse sobre los reclinatorios. El misterio del sacerdote que se esfumó tras la misa se convirtió en leyenda local. San Agustín del Río era un pueblo pequeño, pero con una historia rica y antigua. Rodeado por montañas, campos de maíz y silencio, sus calles empedradas guardaban siglos de tradición. La iglesia, construida a finales del siglo XIX, era su corazón. La vida del pueblo giraba en torno a ella. Por eso, su cierre fue más que simbólico. Fue como perder el alma. Años pasaron. Se evitaba hablar del tema en voz alta. Las generaciones más jóvenes lo consideraban un cuento para asustar niños. Pero los ancianos sabían. Muchos aún rezaban en casa por el descanso del padre Matías, aunque su cuerpo jamás hubiese sido hallado. Decían que en noches muy quietas se podía oír el eco de su voz rezando entre las paredes del templo. Y aún más inquietante, ningún sacerdote quiso ocupar su lugar. El obispado envió a varios, pero todos se negaron a residir allí tras pasar una sola noche. Había algo en esa iglesia, algo que no se podía nombrar. Mientras tanto, el confesionario permanecía cerrado. Nadie podía abrirlo. Se había intentado todo, llaves, cerrajeros, incluso forzarlo. Era como si algo invisible lo sellara desde dentro. Al final, lo dejaron intacto, como una tumba sagrada. La desaparición del padre Matías siguió siendo un hueco abierto en la memoria del pueblo. Las respuestas nunca llegaron y el misterio creció con los años, alimentado por el silencio. Hasta que un día, 12 años después, el gobierno local anunció que restaurarían la iglesia. Se invertirían fondos para recuperar su estructura, limpiarla y, con suerte, devolverle su antiguo esplendor.
Era parte de un plan para atraer turismo religioso, y así se convocó a un grupo de albañiles para comenzar con las obras. Entre ellos venía Alejandro, un joven fuerte, callado, con ojos profundos y manos endurecidas por el trabajo. Había nacido en San Agustín, pero se había ido siendo apenas un niño. Aquella iglesia le despertaba un recuerdo difuso, una imagen de su madre rezando con fervor, una misa y un sacerdote con una sonrisa bondadosa. No sabía por qué, pero sentía que debía estar allí, que algo lo llamaba de vuelta. Y así comenzó todo otra vez. 12 años habían pasado desde aquella mañana en la que el padre Matías desapareció sin dejar rastro. La iglesia, cerrada desde entonces, permanecía como una reliquia atrapada en el tiempo. Las palomas anidaban en sus aleros y la hiedra trepaba por los muros sin resistencia. En el interior, los bancos cubiertos de polvo, los vitrales opacos y el altar desprovisto de fe eran testigos mudos de un abandono cargado de misterio. El pueblo, con el correr de los años, fue dejando de hablar abiertamente del tema. Se volvió tabú. Los niños crecieron con la advertencia de no acercarse a la parroquia, como si el edificio pudiera devorarlos. Algunos juraban escuchar campanadas en plena madrugada, otros veían luces tenues tras los vitrales, pero nadie se atrevía a comprobarlo. Alejandro regresó a San Agustín del Río un lunes temprano, con una mochila al hombro y la esperanza de conseguir trabajo en las nuevas obras de restauración. Había crecido en ese pueblo hasta los 6 años, cuando su madre murió repentinamente y fue enviado a vivir con una tía en Veracruz. Poco recordaba de su infancia, salvo imágenes fragmentadas y un vago sentimiento de pérdida. Sin embargo, algo en él lo empujaba a volver. No tardó en enterarse de que se necesitaban albañiles para rehabilitar la iglesia. El gobierno había destinado recursos para reabrirla al público, con la intención de convertirla en un sitio turístico de valor espiritual. Algunos vecinos se opusieron, otros lo vieron como una oportunidad. La convocatoria era abierta y Alejandro se presentó al día siguiente con sus credenciales y disposición. ¿Has trabajado en templos antes?, le preguntó el encargado de obra. No. Pero sé escuchar la piedra, respondió Alejandro, sin saber muy bien por qué dijo eso. Fue aceptado sin mayor trámite. Su primer día comenzó con la inspección del perímetro. Se uniría a otros 5 trabajadores, todos provenientes de pueblos cercanos. Cada uno tenía una tarea específica: limpieza, desmontaje de estructuras inestables, revisión de cimientos. A Alejandro le asignaron el ala norte, cerca del altar principal y del confesionario. Desde que puso un pie dentro de la iglesia, sintió una presión leve en el pecho. No era física, era una sensación, como si algo lo mirara desde algún rincón invisible. No era miedo, tampoco nostalgia, era una conciencia aguda de estar pisando un lugar que aún respiraba, aunque nadie lo oyera. Durante las primeras horas, se dedicó a retirar escombros, viejos reclinatorios rotos, candeleros oxidados. Cada objeto que tocaba parecía tener una historia dormida. La luz que se filtraba por los vitrales era tenue y dorada, como si la iglesia aún filtrara un poco de divinidad a pesar del abandono. Uno de los compañeros, Martín, comentó en voz baja: dicen que ese confesionario nunca se ha abierto, ni cuando vino la policía. Alejandro se volvió a mirar la estructura de madera oscura, tallada con flores y cruces. El confesionario estaba encajado en una esquina, como oculto a propósito. Las puertas estaban cerradas y cubiertas por una fina capa de hollín. Algo en su aspecto le producía un escalofrío. ¿Nadie lo intentó forzar?, preguntó. Sí, varias veces. Herramientas, palancas, nada lo abre, como si la madera fuera de piedra. Alejandro se acercó lentamente. Puso la mano sobre la puerta. Estaba fría, más que el resto del edificio. Apoyó la oreja. Nada. Ni ruidos, ni crujidos, ni aire. Esa noche, al volver a la pensión donde se hospedaba, Alejandro soñó con una misa. La iglesia llena de gente. Su madre vestida de blanco, de rodillas, rezando con lágrimas en los ojos. El padre Matías, en el altar,
Lo miraba fijamente mientras alzaba una hostia. Luego el rostro del sacerdote se deformaba y el confesionario comenzaba a arder. Despertó sudando. Al día siguiente, volvió a la obra con una mezcla de ansiedad y determinación. Mientras trabajaba en la limpieza del ábside, notó unas marcas detrás del altar, apenas visibles. Eran como grabados antiguos, líneas y símbolos tallados en la piedra. No parecían decorativos, algo en ellos le resultaba ritual. No dijo nada. Aún no. Esa tarde, mientras barría cerca del confesionario, oyó un susurro. Era apenas un murmullo, indescifrable, pero lo suficiente claro para no ser el viento. Volvió a acercar el oído. Silencio. Cuando se alejó, lo volvió a oír apenas un segundo. Se detuvo en seco. Su corazón palpitaba fuerte. Al volverse, creyó ver algo moverse dentro del confesionario. Un leve cambio de sombra. No había nadie más cerca. Debe ser mi imaginación, murmuró para sí. Pero algo muy dentro de él sabía que no era así. El tercer día de trabajo comenzó temprano. El sol apenas despuntaba cuando Alejandro cruzó el umbral de la iglesia cargando su caja de herramientas. A diferencia de los demás, llegaba siempre antes. No por responsabilidad, sino por una inquietud que lo empujaba a estar allí, solo, en ese silencio espeso que lo envolvía todo antes de que llegaran los demás. Se dirigió directamente al altar. Los símbolos que había descubierto detrás seguían allí, ocultos bajo una capa de polvo apenas perturbada. Pasó los dedos por las tallas. Las líneas eran precisas, meticulosas, casi como si hubieran sido hechas con instrumentos quirúrgicos. No reconocía su forma ni estilo. No eran cruces ni signos cristianos. Parecían más antiguos, casi paganos. A sus espaldas, el confesionario permanecía inmutable. Alejandro se obligó a ignorarlo y retomó su labor, limpiando con escoba y espátula las baldosas resquebrajadas del ábside. El ambiente seguía cargado, como si algo invisible lo envolviera. A cada golpe de cepillo sentía que despertaba recuerdos dormidos entre las piedras. A media mañana, mientras barría el pasillo lateral, escuchó nuevamente aquel murmullo, esta vez más claro. Se detuvo. El sonido venía del confesionario. No era viento, no era eco. Era una voz baja, grave, que recitaba algo. Alejandro se aproximó con cautela sin hacer ruido. Apoyó la oreja contra la madera. Nada. Luego, apenas se apartó, la voz volvió, como si solo pudiera oírla cuando no la buscaba. Respiró hondo. Volvió a alejarse. Silencio. Dio 3 pasos más. Murmullo, palabras en latín apenas audibles, se estremeció. No era posible. Nadie más las oía. Nadie más parecía notarlo. Esa noche, en la pensión, buscó en internet símbolos similares a los que había visto. Pasó horas comparando imágenes, textos, grabados. Finalmente, encontró algo parecido en un foro antiguo de arqueología religiosa. Símbolos de protección usados en monasterios medievales contra presencias impuras. No había mucha información, solo menciones vagas de sellos de contención. Al día siguiente, ya con el conocimiento de los símbolos en mente, comenzó a prestar más atención al comportamiento del edificio. Notó detalles que antes le parecían irrelevantes. El aire siempre más frío en el altar, la forma en que la luz evitaba ciertas esquinas, el eco que no se reflejaba igual cerca del confesionario. A mediodía, mientras limpiaban detrás de una de las columnas principales, uno de los trabajadores, Tomás, resbaló y cayó sobre un banco podrido que se rompió con estruendo. Se hizo un corte leve en la pierna. Alejandro se acercó a ayudarlo. Mientras recogía las astillas, vio algo incrustado en el suelo debajo del banco. Era un pequeño objeto metálico, oxidado, en forma de cruz. Lo recogió. No parecía una cruz cristiana, sino más bien una daga o llave ritual. Tenía los mismos símbolos grabados. Guardó el objeto sin decir nada. Esa noche, soñó con su madre otra vez. Estaban sentados en una banca. Ella le tomaba la mano y le decía:
no abras lo que fue sellado con sangre. Luego se desvanecía y en su lugar aparecía el confesionario, goteando oscuridad por las rendijas. A la mañana siguiente, mientras inspeccionaban el estado de los muros exteriores, Alejandro volvió a entrar un momento solo. Quería mirar el confesionario con detenimiento. Se agachó y observó el zócalo de madera. Allí estaban los mismos símbolos que había visto en el altar, pero estaban raspados, como si alguien hubiera intentado borrarlos. Entonces comprendió. El altar, el confesionario, los grabados, todo estaba conectado. No eran decorativos, eran parte de algo mayor, y alguien había intentado desactivarlo. El murmullo regresó, esta vez acompañado de un golpe seco, desde dentro del confesionario. Alejandro se sobresaltó. Corrió hacia la entrada de la iglesia, pero se detuvo, respiró agitado y volvió a mirar hacia atrás. El confesionario permanecía cerrado, inmóvil, silencioso. A la hora del almuerzo, mientras los obreros comían en el atrio, Alejandro sacó de su bolsillo el pequeño objeto que había encontrado. Lo limpió con un trapo. Al observarlo a contraluz, notó que tenía una inscripción en letras diminutas. Confiteri et non redivit. Lo buscó en su celular. La traducción era «confiesa» y no regresará. Sus dedos temblaron. ¿Qué significaba eso? ¿Quién no regresaría? ¿El sacerdote? ¿El demonio? ¿La verdad? Esa noche no pudo dormir. Sentado en su cama, recordó una última imagen. Una misa de su infancia. Su madre llorando, sujetándolo fuerte. El sacerdote, sí, era Matías, arrodillado frente a ella en el confesionario. Luego, su madre salía pálida. Y le decía, con una voz que ahora parecía venir del fondo de la tierra: «Nunca te acerques a ese sitio, hijo. Nunca». Pero ya era tarde. Estaba demasiado cerca. La mañana amaneció con un cielo opaco, cubierto de nubes espesas que parecían presagiar algo. Alejandro llegó con la misma puntualidad silenciosa de siempre, aunque ahora sus pasos eran más cautelosos y su mirada más atenta. Sentía que el templo lo observaba, que ya no era él quien lo investigaba, sino lo contrario. Mientras los demás trabajadores continuaban la restauración del campanario, Alejandro decidió seguir limpiando detrás del altar. Movió una vieja mesa de mármol que servía de apoyo para las figuras religiosas. Al arrastrarla, escuchó un leve crujido en la pared. Se agachó y notó una abertura casi imperceptible entre dos bloques de piedra. Con una espátula logró separar un pequeño ladrillo suelto. Dentro del hueco halló un sobre antiguo, sellado con lacre rojo, aún intacto. Tenía un nombre escrito con caligrafía firme: Don Teófilo González, sacristán. La tinta estaba desvaída, pero legible. Alejandro lo sostuvo por unos segundos, indeciso. Luego rompió el sello y desplegó con cuidado la hoja, amarillenta por el tiempo. La carta era extensa y perturbadora. Si alguien encuentra estas palabras, ruego que escuche sin juicio. He servido a esta iglesia durante 50 años. He visto cosas que ningún hombre debería presenciar. El padre Matías no desapareció, fue consumido. Lo que habita este templo no es de este mundo. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Continuó leyendo. Hace 12 años, un hombre vino a confesarse. Nadie supo su nombre. Era alto, delgado, con ojos sin alma. Le confesó al padre Matías un crimen, o algo peor. Habló de un linaje maldito, de un pacto sellado con sangre antigua, de un altar construido sobre tierra impura. Esa confesión cambió al padre. Desde ese día comenzó a orar más, a dormir menos. Me pidió que sellara los símbolos en el altar y reforzara el confesionario con los clavos del relicario. Dijo que el mal debía quedarse dentro. La letra se volvía más temblorosa. La noche antes de su desaparición, el padre Matías me entregó esta carta. Me dijo que si él no volvía, no intentara buscarlo. Que el silencio era protección, que no debía abrirse lo que fue cerrado con oración y temor. Me imploró que ocultara esto en la pared y que jamás lo mencionara. He obedecido, pero si esta carta es hallada, temo que la contención ha fallado.
La última línea estaba subrayada. Si abren el confesionario sin fe, desatarán el juicio. Alejandro quedó inmóvil por varios minutos. La carta temblaba en sus manos. Recordó los murmullos, las sombras, los símbolos. Todo encajaba. No era producto de su mente. Algo real, algo antiguo, vivía en ese lugar. Y él se había acercado demasiado. Guardó la carta entre sus pertenencias y salió al atrio para respirar aire fresco. El cielo seguía cubierto. El viento parecía arrastrar palabras entre las hojas. Durante el almuerzo, comentó a Martín que había encontrado un escrito viejo del sacristán. No reveló su contenido, pero notó cómo el rostro del hombre se endureció. Don Teófilo murió solo, en una casa a las afueras. Decían que hablaba con las paredes, comentó Martín con tono sombrío. Unos dicen que enloqueció, otros que fue castigado por no hablar. Esa noche, Alejandro se encerró en su cuarto y volvió a leer la carta. Luego tomó el objeto metálico con forma de cruz que había encontrado días antes. Lo comparó con los símbolos del altar. Coincidían, y recordó la inscripción: confiesa y no regresará. Esa frase, unida a lo dicho por Teófilo, cobraba un nuevo sentido. Algo había sido encerrado en el confesionario. Algo que había llegado con aquel penitente anónimo. Un demonio, un espíritu, una maldición. El padre Matías había tratado de contenerlo y pagó el precio. La carta lo confirmaba. No se había ido. Había sido absorbido, sellado junto con lo que fuera que había entrado. Alejandro no pudo dormir. Al amanecer, volvió a la iglesia antes que nadie. Se paró frente al confesionario. Ya no sentía solo inquietud. Ahora había rabia, como si la estructura misma reclamara atención. Sabía que no debía abrirlo. La carta lo advertía, pero la necesidad de respuestas era más fuerte que el miedo. Colocó la cruz metálica en el hueco del confesionario, justo donde notó una hendidura. Calzaba a la perfección, como si fuera una llave antigua, pero no la giró. Aún no. Esa mañana, la tensión en el ambiente era casi palpable. Las nubes grises colgaban pesadas sobre San Agustín del Río, y el viento silbaba entre las viejas campanas que hacía años no sonaban. Alejandro llegó con la llave metálica en el bolsillo, la carta del sacristán en su mochila y el corazón latiéndole como tambor de guerra. Hoy algo cambiaría. Al llegar, evitó el saludo habitual. Se dirigió directamente al confesionario. Sus dedos temblaban mientras volvía a colocar la cruz metálica en la hendidura. Esta vez giró. Un clic sordo rompió el silencio. Luego otro. La madera crujió como si despertara de un sueño prolongado. Llamó a Martín, al capataz y a 2 obreros más. No podía abrir solo. Necesitaba testigos. Todos se acercaron, con expresiones de escepticismo y temor. Lo encontré sellado con esto, dijo Alejandro mostrando el objeto. Nadie dijo nada. El capataz asintió en silencio. Juntos empujaron las puertas. La madera se resistió un instante. Luego cedió, emitiendo un gemido largo y profundo. Detrás del confesionario no había solo un espacio de madera vacía. Una abertura de piedra conducía a una pequeña cámara oculta, construida dentro del muro. El aire que emergió era denso, viciado, con un olor penetrante a humedad, encierro y muerte. Alejandro encendió una linterna. Lo que vio lo paralizó. Allí, arrodillado, con las manos unidas en oración, estaba el cuerpo momificado de un hombre con sotana. Sus rasgos, pese al tiempo, eran reconocibles: la frente amplia, la barba ordenada, las manos huesudas. Era el padre Matías. Un grito ahogado surgió de uno de los obreros. Martín retrocedió en silencio. Nadie podía explicar cómo el cuerpo había permanecido en esa posición. No había señales de violencia, solo paz y horror. ¿Cómo llegó aquí?, preguntó el capataz sin esperar respuesta. En el regazo del cadáver yacía un libro grueso, encuadernado en cuero oscuro, cubierto por símbolos extraños similares a los grabados del altar. Alejandro lo tomó con cuidado, como si temiera que al tocarlo despertara algo más. El diario del padre Matías.
Uno de los trabajadores corrió a llamar a las autoridades. Otro salió a vomitar. Alejandro se quedó mirando fijamente el rostro del sacerdote. Había serenidad en su expresión, pero también una sombra, una marca invisible de algo que se llevó consigo hasta el final. Las autoridades tardaron en llegar. Mientras tanto, el equipo selló nuevamente la entrada, esta vez con respeto y temor. Nadie habló mucho, cada uno parecía absorto en sus propios pensamientos. Alejandro, sin embargo, se sentía cada vez más atado a la historia, como si algo dentro de él reclamara saber lo que el diario contenía. Esa noche, en su habitación, encendió una lámpara tenue y abrió el libro. Las páginas estaban cubiertas de escritura apretada, oraciones mezcladas con reflexiones. Pero no era solo un registro espiritual, era una confesión, un grito silencioso de alguien que luchó contra lo inexplicable. En la primera página, el padre Matías había escrito: «Si alguien lee esto significa que no logré detenerlo». Las siguientes líneas describían noches en vela, presencias en la iglesia, confesiones que parecían dictadas desde el abismo. El sacerdote había comenzado a documentar todo desde el día que aquel hombre, el penitente sin nombre, se sentó frente a él en el confesionario. Las páginas hablaban de una sombra que lo seguía, de sus sueños invadidos por figuras con ojos vacíos, de voces que lo llamaban desde las paredes. Cada confesión posterior parecía más cargada de oscuridad. Los fieles se marchaban llorando, sin saber por qué. El padre intentó pedir ayuda. Escribió al obispado, al Vaticano, pero nadie respondió. Fue entonces cuando recurrió a los antiguos textos que encontró en la sacristía, libros olvidados que hablaban de exorcismos, sellos de sangre y pactos de silencio. La última entrada en el diario era breve: «El mal está contenido, pero al costo de mi alma. Si abren esta cámara, que sea con fe, o todo volverá». Alejandro cerró el libro con manos temblorosas. El silencio de la noche se volvió más pesado. Fuera, el viento agitaba las ramas de los árboles como si quisieran golpear las paredes. Dentro de él, una verdad comenzaba a asentarse. Nada de lo que estaba ocurriendo era casualidad. La iglesia había sido construida sobre algo más antiguo, algo enterrado, y el padre Matías lo había descubierto. Intentó proteger al pueblo. Se encerró con el mal para contenerlo, pero ahora el sello estaba roto y el silencio ya no protegía a nadie. Durante días, Alejandro se sumergió en la lectura del diario de Matías como si fuera un mapa trazado hacia lo prohibido. Cada página era un descenso más profundo en la mente de un hombre que había enfrentado algo que no comprendía. Lo que empezó como un registro de extrañeza y temor se tornó, con el paso de las hojas, en desesperación pura. El penitente no tenía sombra. Esa frase aparecía una y otra vez en las primeras entradas. El sacerdote relataba con minuciosidad cómo, tras confesar a aquel hombre, comenzaron a suceder cosas que no podía explicar. Ruidos en la noche, figuras fugaces en el altar, estatuas movidas de lugar. Pero lo que más lo perturbaba eran los sueños. En ellos, una figura encapuchada caminaba por el pasillo central de la iglesia, dejando tras de sí una estela de sangre. Cada vez que Matías intentaba acercarse, despertaba empapado en sudor, con el sabor del incienso podrido en la boca. Los sueños se hicieron recurrentes, y en cada uno el penitente se volvía más nítido, más humano, o quizás menos. El diario relataba cómo Matías comenzó a investigar antiguos textos de la biblioteca parroquial. Allí encontró referencias a un mito ancestral, la herencia de Caín. Según estos escritos, existía un linaje humano nacido de la sangre del primer homicida, destinado a cargar una maldición perpetua. Los descendientes de esa línea llevaban consigo el germen del caos. Uno de ellos había llegado a San Agustín. El penitente no solo confesó un asesinato, habló de rituales realizados en tierras sagradas, de pactos sellados con fuego y carne, de voces que le ordenaban desde niño hacer cosas atroces. El padre Matías, horrorizado, intentó negarse a escucharlo, pero algo,
Quizás la fuerza del secreto o el peso de la penitencia lo obligó a seguir. Las últimas páginas del diario se tornaban frenéticas, llenas de símbolos, oraciones repetidas, invocaciones en latín. Matías escribía como si tratara de retener su cordura. Describía cómo la iglesia comenzó a rechazarlo. Los vitrales estallaban solos, las velas no encendían, el agua bendita se evaporaba. Los feligreses notaban su transformación. Algunos dejaron de asistir a misa. Otros comenzaron a murmurar. Un pasaje especialmente inquietante decía: «Intenté exorcizar el lugar, no resultó, porque no es un lugar, es una prisión, y el carcelero soy yo». Alejandro cerró el diario por un instante. El peso de aquellas palabras lo apretaba el pecho. A cada página sentía que no estaba solo, que el acto de leer reactivaba algo. Las sombras de la habitación parecían más densas, como si lo rodearan poco a poco. Volvió al texto. Matías describía su decisión final: sellar el confesionario desde dentro. El penitente, o lo que quedaba de él, había logrado manifestarse físicamente, no como humano, sino como una entidad que usaba su forma. Matías lo atrajo al confesionario, recitando versos de protección, usando los símbolos grabados en el altar y la llave ritual escondida bajo el banco. Sabía que no saldría, que debía entregarse para sellar el mal. La última línea, escrita en tinta casi desvanecida, decía: «Yo soy el sello, que mi fe perdure más allá de mi carne». Alejandro se quedó en silencio largo rato. La revelación lo sacudía. El padre Matías se había sacrificado para contener algo inhumano. Y ahora, tras abrir el confesionario, ese sacrificio se había roto. Lo que había sido contenido ya no lo estaba. Esa noche, Alejandro comenzó a tener sus propias pesadillas. En una de ellas estaba en el altar, rodeado por llamas invisibles. Las paredes lloraban sangre. Frente a él, el penitente, el mismo que Matías había descrito, sonreía con dientes afilados. En su pecho tenía tatuado el mismo símbolo del libro. Le decía: «Tú también lo llevas dentro». Despertó gritando, con el diario abierto sobre el pecho. Las horas siguientes fueron borrosas. Alejandro intentó alejarse de la iglesia, dejar el trabajo, escapar, pero no pudo. Algo lo llamaba de vuelta, como si el edificio hubiera dejado de ser solo un templo, como si se hubiera convertido en un espejo de su propia alma. Comenzó a revisar sus documentos familiares, fotos antiguas, cartas de su madre. Buscaba una pista, una conexión, algo que explicara por qué se sentía parte de esa historia. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Una carta dirigida a su madre, firmada por un tal A.G., hablaba de un pasado oculto, de un abuelo desaparecido en circunstancias sospechosas y de una herencia de la que debían huir. Alejandro comprendió que su regreso a San Agustín no fue casualidad, fue una llamada. Los días siguientes transcurrieron envueltos en una atmósfera densa, como si cada rincón de San Agustín del Río respirara al compás del misterio. Alejandro, obsesionado con los hallazgos, apenas comía o dormía. Dedicaba cada minuto libre a revisar viejos archivos del pueblo, preguntando a ancianos, hurgando en almacenes municipales y en papeles olvidados por décadas. Fue en el archivo parroquial, polvoriento, oculto bajo el campanario, donde halló una pintura envuelta en tela. La descubrió por accidente, buscando registros de bautizos antiguos. Al abrir el lienzo, una oleada de frío recorrió su espalda. La imagen mostraba a un niño de no más de 8 años, vestido con ropas finas del siglo XIX. Tenía el cabello perfectamente peinado, las manos cruzadas sobre el regazo y una expresión serena, pero sus ojos, negros, vacíos, como pozos sin fondo, y una sonrisa apenas perceptible, torcida, que daba la impresión de estar viva. Alejandro retrocedió. Era el mismo niño que lo había visitado en sueños. Al dorso del cuadro, una inscripción: Efraín Montes, hijo de don Esteban Montes. 1873.
Ese nombre le resultaba familiar. Buscó entre los registros. Don Esteban Montes había sido un terrateniente poderoso en la región durante el Porfiriato. Poseía tierras donde hoy se levantaba la iglesia, pero su nombre estaba asociado a un escándalo antiguo. En 1873, toda su familia desapareció misteriosamente, excepto el niño. El pequeño Efraín fue hallado solo en la hacienda, sonriendo entre los cuerpos. Nadie supo qué ocurrió realmente. Poco después, él también desapareció. Alejandro sintió que una pieza invisible encajaba en el rompecabezas. El terreno donde se edificó la iglesia había sido escenario de una masacre. Con el cuadro en manos fue al archivo municipal. Allí encontró algo aún más inquietante: una genealogía truncada de la familia Montes. Varios nombres sin registrar, muchos muertos jóvenes, algunos emigrados, y uno, en particular, destacado en lápiz: Alfredo G., nacido en 1914, hijo bastardo de un nieto de Montes. Ese nombre coincidía con el de su bisabuelo. El corazón de Alejandro latía con fuerza. ¿Y si él era descendiente directo de aquella línea? ¿Y si la sangre de Caín corría en sus venas? No podía ser coincidencia, no después de todo lo que había vivido. Decidió confrontar su pasado. Llamó a su tía en Veracruz, la mujer que lo crió tras la muerte de su madre. Le preguntó directamente por su abuelo, por la familia de su madre. La mujer guardó silencio unos segundos. Luego, con voz temblorosa, confesó: «Tu abuelo era un hombre extraño. Hablaba de visiones, de demonios. Decía que algo lo seguía desde niño. Tu madre intentó alejarse de todo eso, pero cuando fuiste concebido, volvió el miedo. Por eso vino a San Agustín. Quería consagrarte en esa iglesia. Pero algo pasó, y jamás volvió a hablar del tema». Alejandro colgó sin poder articular palabra. Volvió al templo ya entrada la noche. Necesitaba mirar de nuevo el cuadro. Sentía que ese niño lo observaba, que su sonrisa era una llave hacia algo más profundo. Lo colocó frente al altar, donde la luz tenue lo iluminaba de forma siniestra. Y entonces sucedió. Una ráfaga de viento cruzó la iglesia cerrada. Las velas, apagadas desde hacía años, prendieron una por una. El aire se volvió denso. El suelo vibró levemente bajo sus pies, y una voz infantil, apenas un susurro, cruzó su oído: «Me encontraste». Alejandro cayó de rodillas. Un temblor lo sacudió desde el pecho. Su visión se nubló, y en la oscuridad de su mente apareció otra vez el niño del cuadro. Esta vez no estaba quieto. Caminaba hacia él. Lo miraba con ternura y con hambre. «¿Estás listo?», dijo, tocándole la frente. Despertó varias horas después, tirado frente al altar. El cuadro estaba en el suelo, vuelto hacia la pared, las velas apagadas, y en el aire, flotando, el eco de una risa infantil. Alejandro supo, sin lugar a dudas, que ya no estaba solo, y que la sangre que llevaba lo reclamaba. Durante los días que siguieron, Alejandro sintió que la iglesia y él ya no eran dos entidades separadas. Su sangre ardía al pisar sus baldosas, y el aire del interior lo reconocía, lo abrazaba con una familiaridad inquietante. La presencia del niño, o lo que fuera que habitaba tras esos ojos oscuros, lo acompañaba incluso fuera del templo. A veces, su reflejo en los vidrios parecía sonreír con otra boca. Fue entonces cuando decidió dejar de huir. Si su destino estaba ligado a esa herencia oscura, era mejor enfrentarlo de frente. Regresó al archivo municipal con un propósito claro: comprobar lo que ya temía. Con ayuda de un viejo bibliotecario, encontró una caja polvorienta con documentos de haciendas expropiadas. En medio de escrituras y cartas olvidadas, halló una libreta con notas personales de Alfredo G., su bisabuelo. En ellas hablaba de sueños con fuego, de voces que lo llamaban portador y de una tierra que sangraba bajo sus pasos. Una página en especial lo estremeció. Estaba escrita con letra temblorosa: «Construyeron la iglesia sobre el altar original. No lo sabían, no podían saberlo, pero yo sí. Por eso juré nunca volver». Alejandro cerró la libreta,
sabiendo ya que todo estaba sellado mucho antes de su nacimiento. Él era el resultado de una línea maldita, un eco viviente de un pacto antiguo. No era casualidad que su madre hubiera regresado a San Agustín justo antes de morir. No fue azar que él terminara como obrero en aquella restauración. Era un llamado. Una cadena que, generación tras generación, buscaba cerrarse. Esa noche se encerró en su habitación y volvió a leer las últimas páginas del diario de Matías. Allí encontró un detalle que antes había pasado por alto. El sacerdote mencionaba un rito de sellado, un pasaje extraído de un manuscrito aún más antiguo, encontrado en la cripta de la sacristía. Alejandro regresó a la iglesia en plena madrugada. Portaba consigo el diario, la cruz metálica, el cuadro del niño y una lámpara. Nadie lo vio entrar. En el silencio absoluto del templo, descendió hasta la sacristía y tras remover algunas losas del piso, como indicaba el texto, encontró un pequeño compartimento oculto. Dentro reposaba un libro encuadernado en piel cuarteada. Al abrirlo, el hedor a humedad y tiempo le invadió los sentidos. Las páginas estaban escritas en latín, con símbolos que ya le resultaban familiares. No comprendía todo, pero reconoció el rito de sellado descrito por Matías. Se requería fe, palabra sagrada y un sacrificio voluntario de sangre que conectara con la fuente. Volvió al altar. Colocó el cuadro del niño a los pies, el diario abierto sobre el atril y el manuscrito antiguo entre sus manos. Encendió velas con la cruz metálica calentada al fuego. La iglesia respondió. El aire se volvió denso. Un coro de susurros invisibles llenó el espacio. Y entonces la figura del niño apareció, de pie sobre el confesionario. «Sabes lo que eres», dijo con voz suave. «Y sabes lo que debes hacer». Alejandro sintió una punzada en el pecho. Sus rodillas flaquearon pero no cayó. Respiró hondo y habló con una voz que parecía surgir de lo más profundo de su linaje. «Yo rompo el vínculo. Yo renuncio al legado de Caín». El niño sonrió. Su figura tembló, distorsionada, como si se fundiera con la oscuridad misma. ¿Y crees que basta con decirlo? La sangre llama a Alejandro, y tú eres la llave. Alejandro abrió una pequeña herida en su palma y dejó que su sangre cayera sobre el manuscrito. Comenzó a recitar las palabras del rito, entrecortadas por el temblor y el miedo. A cada palabra, el templo vibraba. Las velas se encendían solas. El vitral central estalló con estrépito. Las paredes lloraban sombras. Y entonces vio una figura más. Detrás del niño, en el fondo de la nave, el padre Matías. Su rostro iluminado por la fe, sus ojos tristes pero firmes. Asintió. Le entregaba su fuerza. Alejandro gritó las últimas palabras del rito, sintiendo cómo algo dentro de él se desgarraba. Su cuerpo temblaba, su mente se fragmentaba, pero no se detuvo. Cuando la última palabra fue pronunciada, un estallido de luz inundó el lugar. Y todo quedó en silencio. La luz que estalló dentro del templo no era como la del sol ni como la de una lámpara. Era una claridad espesa, con tonos dorados y rojos, que parecía emanar del interior mismo de las paredes. Alejandro, de rodillas, sintió que su piel ardía sin quemarse, que sus pensamientos eran arrastrados hacia un abismo invisible. Aún sostenía el manuscrito, empapado en sangre, y las palabras del rito seguían resonando en su cabeza como un eco ancestral. Entonces, el silencio fue roto. Un grito agudo, inhumano, atravesó la nave desde el fondo oscuro. No venía del niño, sino de algo más profundo, más antiguo. Una sombra emergió desde el confesionario roto, expandiéndose como un líquido negro que se arrastraba por el suelo. Tenía forma, pero no contorno. Dentro de ella, ojos vacíos flotaban, parpadeaban y luego desaparecían. Alejandro retrocedió, jadeando, mientras la figura del niño se disolvía como humo, dejando tras de sí una carcajada aguda. La entidad, ahora plenamente liberada, avanzó con lentitud, devorando la luz a su paso. La iglesia temblaba, las columnas crujían, las paredes rezumaban oscuridad. No había marcha atrás.
Alejandro recordó las palabras del padre Matías: «El mal está contenido, pero al costo de mi alma», y comprendió que solo un nuevo sacrificio podía sellar aquello, uno más reciente, más cercano a la fuente. Su sangre no bastaba, su cuerpo tampoco, era su alma la que debía entregarse. «No puedes detenerme», susurró la sombra con 1000 voces a la vez. «Fuiste llamado no para cerrar, sino para abrir. Eres el portal». Alejandro cayó al suelo, sintiendo cómo su voluntad era arrastrada hacia esa oscuridad. Imágenes cruzaban su mente: su madre llorando en la iglesia, el padre Matías recitando oraciones, el niño del cuadro sonriendo con crueldad, y por fin su propio reflejo distorsionado, con ojos negros. Una fuerza desesperada lo impulsó a levantarse. Tomó la cruz metálica, ahora ardiente como el hierro del infierno, y la alzó sobre su pecho. Recitó una oración que no recordaba haber aprendido, palabras en un idioma olvidado que brotaban solas de su boca. La sombra gritó. Retrocedió un segundo, pero volvió a avanzar. «No basta con palabras, eres mío», rugió. Entonces Alejandro supo lo que debía hacer. Con un gesto firme, se cortó la palma de la mano otra vez, esta vez más profundo. La sangre cayó sobre el suelo del altar, y allí, con la cruz incandescente, comenzó a dibujar un símbolo que había visto en el diario de Matías. Era una espiral dentro de un triángulo, rodeada por letras antiguas. Cada trazo parecía despertar al templo, que retumbaba como un corazón enfurecido. Cuando el símbolo estuvo completo, Alejandro se colocó en su centro, arrodillado. Cerró los ojos y en voz alta dijo: «Ofrezco lo que soy, rompo el pacto, que mi alma selle lo que mi sangre abrió». Un viento brutal lo rodeó. La sombra gritó con furia, intentando alcanzarlo, pero una barrera de luz emergió del suelo, atrapándola. Garras invisibles intentaron romper la protección, pero cada intento solo fortalecía el sello. Alejandro sintió como su cuerpo comenzaba a perder fuerza. Su aliento se volvía cada vez más tenue, pero no había dolor, solo una tristeza profunda, como si dijera adiós a sí mismo. Entonces, el rostro del padre Matías apareció ante él, sereno. «Gracias, hijo», y desapareció. Con un último suspiro, Alejandro alzó la mirada. La iglesia entera brillaba. La sombra gritó una vez más, luego fue absorbida por el símbolo del suelo, y con un estruendo ensordecedor todo se apagó. Oscuridad, silencio. Solo el sonido del viento quedaba, silbando suavemente entre las ruinas. Al amanecer, los vecinos encontraron la iglesia parcialmente colapsada. Nadie supo explicar qué ocurrió. No hubo fuego, no hubo testigos, solo restos, y en el centro del altar derruido, un círculo de cenizas. Alejandro no estaba allí, o eso parecía, porque en lo alto del altar, tallada en piedra por primera vez en más de un siglo, apareció una frase que nadie recordaba haber leído antes: «Confiesa». Y no regresará. Y nadie volvió a entrar en esa iglesia, nunca más. Los días siguientes al colapso de la iglesia estuvieron marcados por un silencio que nadie en San Agustín del Río se atrevía a romper. Las autoridades acudieron, inspeccionaron los restos, tomaron fotografías, levantaron informes, pero ninguno pudo explicar lo ocurrido. No había señales de explosión ni rastros de incendio. La estructura simplemente se había venido abajo sobre sí misma, como si hubiera soltado un suspiro final. Los obreros fueron interrogados. Algunos hablaron de ruidos, otros de temblores, pero ninguno mencionó lo que realmente habían visto. Nadie habló del cadáver del sacerdote, ni del diario ni del confesionario. El miedo sellaba las bocas más que cualquier juramento. Y Alejandro había desaparecido. No lo encontraron en los restos, no estaba en la pensión. Sus pertenencias seguían en su habitación: la mochila, una muda de ropa, una Biblia abierta en el Salmo 91. Todo en orden, como si él hubiera salido por unos minutos, como si se hubiese esfumado. El pueblo guardó silencio. La historia del padre Matías volvía a repetirse. Las semanas pasaron.
Los periódicos locales hablaron del colapso de la iglesia como una tragedia estructural. Los curiosos que se acercaban eran recibidos con miradas hostiles. Los vecinos sabían que había cosas que era mejor no escarbar. El gobierno canceló cualquier plan de reconstrucción. La parroquia fue declarada ruina histórica, cerrada con vallas metálicas y carteles de acceso restringido. Con el tiempo, la naturaleza comenzó a reclamar el terreno. Las enredaderas crecieron sobre los muros caídos, los pájaros anidaron donde antes colgaban los candelabros y el viento hizo suyo el silencio. Pero hubo quienes no olvidaron. Un anciano aseguraba haber visto a Alejandro de pie una noche entre los escombros. Dijo que lo miró fijamente, que parecía tranquilo, pero que sus ojos no eran los mismos. Otros afirmaban haber escuchado su voz al pasar cerca del antiguo altar, pronunciando oraciones en un idioma que nadie entendía. La iglesia se volvió leyenda. Los niños crecieron con advertencias sobre no acercarse al lugar, sobre respetar lo sellado, sobre no invocar nombres que habían sido tragados por el tiempo. Pero, como toda leyenda, también fue tentación. Una tarde, 12 años después del colapso, un niño del pueblo, hijo de una familia nueva que desconocía la historia, se coló entre las vallas. Su madre lo buscó por horas. Lo encontraron sentado frente al altar derrumbado, abrazado a sí mismo, murmurando: «Dice que quiere salir», susurró el niño, mirando al vacío. En su regazo, cubierto de polvo y telarañas, había un objeto metálico, una cruz, la misma cruz que Alejandro había usado para sellar el ritual. Los rumores comenzaron de nuevo. Algunos vecinos abandonaron el pueblo. Otros simplemente reforzaron sus muros, sus ventanas, sus rezos. Y así, San Agustín volvió a respirar entre el miedo y el olvido. Pero cada tanto, al anochecer, alguien afirma ver una figura de pie entre las sombras del antiguo templo. Un hombre joven, de espaldas mirando hacia el altar como esperando algo. Nadie se atreve a acercarse. Nadie quiere saber si su rostro sigue siendo humano. Porque hay secretos que no deben romperse, hay sellos que no deben abrirse, y hay sacrificios que, aun cuando se ofrecen con fe, no garantizan el perdón. El legado de Caín no se borra, solo cambia de guardián. Si esta historia te atrapó, suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. Y si quieres seguir explorando misterios tan escalofriantes como este, haz clic en el siguiente video que aparece en pantalla. Nos vemos en la próxima oscuridad.